¿Podríamos ser alguna vez gobernados por la inteligencia artificial? Esta es una de las grandes preguntas que se hizo la ciencia ficción durante el siglo XX y se sigue haciendo hasta ahora. Pero ¿qué tanto de esto está pasando hoy? En 2023, Estonia anunció que para 2030 se convertirá en un gobierno impulsado por la inteligencia artificial. No es el único. Países como Arabia Saudita y Egipto están construyendo ciudades enteras que serán impulsadas por inteligencia artificial y usarán estas tecnologías para la administración pública. ¿Avanzamos hacia un mundo gobernado por máquinas? ¿Qué cosas podrán realizarse con esta tecnología? ¿Cuáles son los riesgos que corremos al seguir impulsando la inteligencia artificial en los gobiernos? En los últimos 200 años, el mundo cambió como nunca antes, a una velocidad a veces fascinante y otras veces aterradora. Soy Freddy Vivas, ingeniero, escritor y divulgador especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial. Junto a Clarín convocamos a los principales referentes de plataformas, especialistas en comunicación, nuevas tecnologías, salud, educación y filosofía, para pensar y entender cómo está cambiando nuestra vida y cuánto más la cambiará la inteligencia artificial. Suele decirse que el planeta Tierra tuvo en los últimos millones de años 3 grandes disrupciones. En primer lugar, la llegada de la especie humana. En segundo lugar, el comienzo de la agricultura. Desde hace más o menos 12.000 años, los humanos comenzaron a cultivar y producir sus alimentos en lugar de solo cazarlos. Eso hizo que empezaran a asentarse en comunidades y establecer primero aldeas, luego pueblos y por último ciudades. Esas ciudades tenían que ser gobernadas de una u otra manera. Su administración y organización fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos como política. El tercer gran cambio llegó con la industria, en lo que conocemos como primera y segunda revolución industrial. En los últimos 200 años, el mundo cambió como nunca antes, a una velocidad a veces fascinante y otras veces aterradora. ¿Cuál será el próximo gran cambio? ¿Estará más cerca de lo que creemos? Algunos países ya se están preparando para estas transformaciones. Desde hace varios años, Estonia se posicionó como referente global en tecnología aplicada al gobierno. Este pequeño país báltico, ubicado en el noreste de Europa, cuenta solamente con 1.3 millones de habitantes, es decir, más o menos la población de Entre Ríos. Estonia fue una de las repúblicas que componían la Unión Soviética hasta su independencia en 1990. Para entonces, su economía era relativamente atrasada, especialmente en comparación a vecinos nórdicos como Finlandia o Suecia. Sin embargo, el país empezó a apostar por la incipiente revolución tecnológica que se estaba viviendo en el mundo. A principios de la década, empezaron a dotar de conectividad a todas las escuelas y para 1997 decidieron adoptar un gobierno digital, con el objetivo de mejorar la competitividad del Estado y ser más eficientes en los trámites públicos. Pero para hacer esto, se dieron cuenta que tenían que darle a los ciudadanos una identidad nueva, la identidad digital. Se está hablando mucho de las nuevas normativas vinculadas a la inteligencia artificial y hay también un sesgo de los profesionales de derecho de una especie de necesidad de sobreregular. Jorge Litvin es un destacado abogado especialista en ciberdelitos y ciberseguridad. Tienen que saber que hoy, ayer y mañana también la tecnología va a ir mucho más rápido que la legislación y muchas veces por lo que demoran los procesos legislativos, cuando la legislación finalmente sale ya está obsoleta porque la tecnología cambió del todo. Para 2002, el gobierno estonio había lanzado un sistema de identificación digital, agregando un chip al típico DNI. Este sistema proporciona acceso a toda una gama de servicios online que ofrece el Estado estonio a sus ciudadanos, desde el sistema de salud hasta la opción de votar, permitiendo que la administración pública funcione 24/7. Se calcula que alrededor del 50% de los estonios vota en este formato online. En 2022, el gobierno estonio presentó a Burocrat, un asistente virtual de inteligencia artificial mediado por voz que asiste a todos los ciudadanos en cualquier trámite que tengan que hacer las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Bureaucrat ofrece grandes oportunidades, no solamente para comunicarse con ciudadanos, sino para volver la gestión pública más eficiente. Esta tecnología permite recabar grandes cantidades de datos contextuales y analizarlos con gran capacidad de cómputo para desarrollar modelos predictivos en distintas áreas. Por ejemplo, para predecir la cobrabilidad de impuestos y los ingresos del fisco, encontrar la forma más eficiente de asignar recursos al sistema de salud o reducir emisiones de carbono. La tecnología para mí es fundamental para frenar el cambio climático. Nicole Becker es activista y la principal influencer entre jóvenes de Argentina sobre cambio climático. De hecho, hay un montón de soluciones que ya las conocemos hoy en día y otras que todavía no y que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos cambiar toda nuestra matriz energética, porque hoy en día la mayor causa del cambio climático tiene que ver con la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas, y eso tenemos que dejar de consumirlo en una famosa transición y empezar a usar otro tipo de energía. Eso es tecnología, pero no solo para eso, sino que también hay muchísimos datos científicos que hacen proyecciones para el futuro. Por ejemplo, ya sabemos que para América Latina se pronostican muchas más olas de calor, sequías e incendios, y eso hay que procesar esa información. Uno concreto, una startup nueva que se llama Satellites on Fire, que lo que hace es, a través de inteligencia artificial, detectar cuando un incendio, un foco de incendio, está sucediendo para poder apagarlo a tiempo y que no se vayan de control. ¿Pero se trata de una especie de 1984 tecnológico? ¿Están los estonios resignando libertad para ser controlados permanentemente por un gran hermano digital que todo lo ve? Bueno, en realidad esto no es tan así. En Estonia no existe un servidor centralizado al que el Estado tenga acceso. Más bien se utiliza una arquitectura tecnológica distribuida, tanto por razones de libertad de los ciudadanos, como por cuestiones relacionadas a la seguridad frente a posibles ataques extranjeros. En otros países, sin embargo, esto no está tan claro. Se están usando estas mismas tecnologías para implementar sistemas de control y de vigilancia extrema. Mediante el uso de cámaras con visión artificial, que no solamente detectan rostros, sino también pueden predecir el delito mediante actitudes o gestos considerados sospechosos. Combinar esto con datos biométricos o de reconocimiento de voz nos pone ante un gran peligro en lo que se refiere a nuestra libertad como humanos. Pero, aunque quisiera, un país como Estonia no podría hacer esto porque se encuentra sujeto a regulaciones muy estrictas en protección de datos personales y uso de la inteligencia artificial. Ya empezamos a ver las estrategias gubernamentales. Rebecca Wang es emprendedora, innovadora y una de las mentes más influyentes en Silicon Valley sobre IA y tecnología. Cada región o gobierno está decidiendo la política de aceptación, apertura o de rechazo y cautela hacia la inteligencia artificial. Eso va a causar un montón de diferentes dinámicas de poder entre los países. Los que adopten primero corren un riesgo de no saber todas las repercusiones y los riesgos, pero por otra parte tienen esa experiencia de entender y aprender la tecnología con una habilidad que es la inteligencia artificial, que puede ser muy monetizable. Entonces, algunos países se van a beneficiar de ser los primeros, metafóricamente, que trabajen en la fábrica de Ford cuando todavía el resto del mundo está arreglando y trabajando en caballos y carruajes. Dear members of the media and the public, I welcome you. My name is Victoria Shi. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine using artificial intelligence to provide you with timely and high-quality information on consular affairs. I am a digital person. That means that the text you hear was not read by a real person. It was generated by artificial intelligence. En 2023, la Unión Europea aprobó el Acta de Inteligencia Artificial, que al día de hoy es la regulación más estricta y avanzada sobre estas tecnologías, en pos de ayudar a construir inteligencia artificial ética y responsable, para gobiernos y para empresas. Sin embargo, incluso en países europeos, las aplicaciones deficientes de estos algoritmos han generado ciertos problemas de los que tenemos que aprender. Para mí es muy importante, por un lado, lo que podríamos llamar la explicabilidad. Tomás Balmaceda es un reconocido filósofo que trabaja sobre el impacto de la tecnología y la IA en la sociedad. Es decir, cómo poder darle a la sociedad los motivos por los cuales distintos algoritmos tienen estos outputs o toman estas decisiones, por decirlo de alguna manera.
Yo, un clásico que a mí me sucede, voy al home banking justamente de mi banco y me sale un pop-up que me dice tenés un crédito de 1 millón de pesos. Al lado mío está mi esposo que tiene el mismo home banking y le dice usted tiene un crédito de 2 millones de pesos. La explicación de por qué sucede eso, ninguno de los dos la tenemos y debería ser clara para los dos. Entonces, eso que parece algo muy sencillo, se va complicando cuando, por ejemplo, el algoritmo te va a decir si alguien es compatible o no para un trasplante, o si alguien necesita o no una ayuda del Estado, o si alguien puede o no recibir un aumento. Entonces, en ocasiones la gente que trabaja en la parte más técnica te dicen, bueno, se han complejizado tanto los algoritmos que son cajas negras que no podemos saber por qué tomó esa decisión. Para mí eso no está bien. Tenemos que encontrar la manera de que sea explicable y que todas las personas puedan entender cuál es la idea. En Reino Unido, un algoritmo utilizado por el Departamento de Trabajo y Pensiones provocó por error que se eliminaran las prestaciones de decenas de personas. En Holanda, por su parte, las autoridades fiscales lo utilizaron para detectar posibles fraudes en las prestaciones de cuidado infantil. Pero debido a decisiones equivocadas, generaron grandes problemas para cientos de familias. Estos ejemplos nos muestran que incluso con buenas intenciones, los algoritmos de inteligencia artificial mal diseñados o mal implementados pueden causar grandes problemas. Hay una escala, de hecho, en la legislación europea de inteligencia artificial, de regulación de inteligencia artificial, que caracteriza espacios de criticidad. Agustín Di Salvo se especializa en el cruce de la filosofía y el desarrollo de la ciencia de datos. Zonas como de riesgo, donde el resultado de un modelo que se equivoca puede hacer mucho más daño que en otros lugares. Por ejemplo, si tengo un modelo de clasificación de sentimiento de redes sociales y lo estoy usando para ver, soy una empresa y lo estoy usando para ver si la gente está hablando bien de mi marca o no está hablando bien de mi marca y el modelo ahí se equivoca, digamos, no pareciera haber un gran perjuicio, ¿no? A menos que se equivoque en todos los casos, ¿no? Pero si se equivoca en un par de observaciones no pasa nada. Ahora, en un espacio altamente crítico, como salud, por ejemplo, el error de un modelo puede significar una caída significativa de la calidad de vida de un paciente o cosas más graves incluso. Y casos que también son muy importantes y muy riesgosos, como, bueno, otorgar un crédito o no, brindar la posibilidad de acceder a un determinado beneficio o no, y así sucesivamente. Esos son espacios de criticidad. Por esto, los distintos protocolos desarrollados por la UNESCO para crear inteligencia artificial de forma responsable hablan de la importancia de que los seres humanos sean los garantes últimos de las decisiones, especialmente cuando resultan tan importantes. Esta tecnología ya no puede gobernarse solamente con criterios de con los que uno se maneja con una herramienta que puede ser peligrosa, no sé, como una agujereadora, por ejemplo. Uno se tiene que manejar con estas herramientas con criterios mucho más amplios, con más abstractos y con principios también mucho más concretos, ¿no? En algún sentido, que nos permitan decir qué tipos de modelos tiene sentido desarrollar y para hacer qué tipos de cosas, ¿sí? Porque la tecnología puede resolver 1 millón de cosas si la ponemos a resolverlo. La pregunta es, ¿tendríamos que ponernos a trabajar en esos problemas? Ahí los principios éticos, digamos, o un marco ético general, más allá de cuál sea, lo que nos trae, especialmente a quienes desarrollamos este tipo de sistemas y trabajamos en industria de esto, lo que nos da es la posibilidad como de interponer algo entre la necesidad de resolver un problema y saber que podemos hacerlo. Emiratos Árabes Unidos está trabajando en un algoritmo que combina datos meteorológicos históricos con datos satelitales actuales, información de radar y observaciones terrestres para predecir dónde caerá la lluvia y dónde es mejor sembrar. Egipto y Arabia Saudita, por su parte, están desarrollando ciudades enteras que serán basadas en inteligencia artificial. En el caso saudí, el proyecto NEOM se comenzó en 2019 y prevé una inversión de $500 billones. Esta ciudad, que se está levantando en el medio del desierto, planea redefinir la vida urbana y crear una ciudad completamente inteligente, donde toda la experiencia de los ciudadanos esté personalizada. Semáforos coordinados con inteligencia artificial
permitirán identificar los momentos con mayor carga de vehículos en una zona y de esta manera liberar el tránsito cuando sea necesario. En términos de transporte, la ciudad apunta a ser principalmente caminable, generar cero emisiones de carbono y basarse en vehículos de conducción autónoma. Además, los algoritmos predictivos se usarían para reducir la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire. It could be the first time in history that an artificial intelligence candidate gets on the ballot for mayor of a Wyoming town, and there's still some uncertainty on the legality of all of this. Your Wyoming Link reached back out to the Laramie County Clerk, Deborah Lee, to clarify some of the confusion on Vic AI, but she stated that she had no further information to provide on the matter. En cuanto a los sistemas de salud, la IA se usaría como herramienta para generar tratamientos y diagnósticos más eficaces y más rápidos. Por ejemplo, detectar anomalías en imágenes médicas. En lo que se refiere a la parte educativa, la IA podría utilizarse para personalizar el aprendizaje, generando una experiencia a medida para cada alumno. Distintos sistemas algorítmicos permitirán desde ahorrarles a los profesores cientos de horas de planificación de lecciones, hasta ayudar a los pacientes del sistema público de salud a obtener diagnósticos más rápidos y pruebas más precisas. Como vimos, ya en el presente muchos países utilizan la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la administración pública. Algunos lo hacen mejor que otros, y también están los que lo hacen de forma poco ética, poniendo en riesgo la democracia y la libertad de los ciudadanos. Al final de cuentas, las leyes lo que marcan son las reglas de la sociedad, y hoy hay muchas cosas que no tenemos contempladas respecto de cuáles son los buenos usos, cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo seguro, con el desarrollo ético, con el entrenamiento de los sets de forma ética y segura también, y sin discriminación y sesgos, que son uno de los riesgos que hablamos. Y puntualmente se va a ver cada vez más una cuestión que no es menor, que es: ¿la inteligencia artificial tiene responsabilidad? ¿Qué pasa si un automóvil autónomo choca a una persona? ¿Quién es responsable? ¿El desarrollador? ¿El vehículo? ¿Le podemos poner una pena a un vehículo, a un software? ¿No? Entonces, ese tipo de disparadores todavía hay mucha tela para cortar, así que tiene sentido que las regulaciones y las buenas prácticas empiezan a aparecer, pero van a cambiar y aparecer muchas más. No hay dudas del enorme potencial de la inteligencia artificial para mejorar nuestra vida en el mundo de la administración pública, la salud y la educación. Pero tampoco hay dudas de que tenemos que asegurarnos de hacer esto de forma ética y responsable. La IA ¿está borrando el límite entre lo real y lo artificial? ¿Viviremos en un universo invadido de fake news? Los primeros días de 2024, Internet se inundó con imágenes pornográficas de la cantante norteamericana Taylor Swift. Cualquiera puede crear una fake news y lo puede hacer muy rápido y lo puede viralizar muy rápido. Esto podría generar revueltas sociales y crisis políticas. Have I ever told you the story of the magical pistachio? I got lost in the grocery store and couldn't find my way out. ¿Cuáles son los problemas de generar inteligencia artificial de forma no ética? Ahora lo que vemos son criminales que van a empezar a utilizar rostros y la clonación de voces para hacer sus ataques mucho más convincentes. ¿Podemos confiar en lo que vemos?